¿Vale la pena mentir con tal de mantenerte a flote? ¿O es mejor decir la verdad y perder todo lo que una vez tenías? Este es el dilema de Reigen Arataka. En un mundo dominado por psíquicos extraordinarios y poderes que desafían toda lógica, Reigen se presenta como una extraña anomalía. Es un hombre que, por más normal que parezca, es percibido como alguien especial. Al escuchar de él, cualquiera te diría que es una mente maestra, uno entre un millón, el mentor perfecto, el extraño en el que confiarías en los 5 minutos de conocerlo. Pero no es que Reigen tenga superfuerza, telequinesis, ni nada por el estilo, sino un arma mucho más interesante. Un arma que inexplicablemente lee tus miedos, manipula tu percepción y te hace creer que sus mentiras son la única verdad. Un superpoder que él prefiere llamar como la astucia. Si se trata de convencer o persuadir, llamas a Reigen. Si buscas una salida fácil, buscas a Reigen. Si necesitas un buen consejo, quieras o no, terminarás acudiendo con Reigen. Una astucia como esta puede parecer una herramienta bastante útil, hasta que esta misma se convierte en tu único mecanismo de supervivencia. Hoy les presento a Reigen Arataka, el mejor mentiroso de todos los tiempos. Desde el inicio de esta obra, Reigen nos recibe de brazos abiertos. Es dueño del local Espíritus y Más, y se nos presenta como un experto en tratar con lo sobrenatural. No importa si es un fantasma, leyenda urbana o entidad maldita, ya que nada ni nadie es rival contra su brillante mente. Una idea que, sin dudas, sabe vender de una manera increíble. Aunque no tenga poderes, él te construye una imagen que, a pesar de ser falsa en el fondo, está estructurado para que le creas cada palabra que te dice. Reigen grita, impone y gesticula de una forma tan absurdamente convincente que ni siquiera te permite cuestionarlo 2 veces. Se mantiene elegante, firme y recto para dar esa noción falsa de identidad profesional. Y es cuando el cliente acepta donde esta ilusión da un giro sumamente drástico. Aunque contemos con la ayuda de un psíquico tan brillante como lo es Reigen, al momento de realizar el exorcismo, no termina siendo él quien lo hace. El que se ensucia las manos es nuestro protagonista Mob, un fuerte joven psíquico que no pasa de secundaria y aún así carga con el peso que Reigen no puede levantar. Pero para entender cómo llegamos a este punto de explotación, tenemos que ir hacia atrás para ver el pilar que sostiene toda esta mentira. Retrocedemos 4 años en la historia, donde un tímido Mob, aterrorizado por sus incontrolables poderes psíquicos, acude a un anuncio en busca de consejos. No quería ser visto como un monstruo o un arma destructiva, sino como una persona normal y corriente. Y a su suerte, quien estaba ahí para aconsejarlo no era un profesional o siquiera un psicólogo, sino Reigen, quien, sin saber si realmente era el indicado, le ofreció algo que nadie más había sido capaz de darle: normalidad. Escucha, que tengas algunos poderes psíquicos de ningún modo te hace menos humano. Los poderes psíquicos son una característica más. Debes aceptarla como parte de ti y ser siempre positivo. Lo importante es que seas amable. Sé una buena persona. ¡Es todo! Ante los ojos de un pequeño Mob, Reigen no parecía un fraude. Era alguien que le había quitado el mundo de encima y logró aceptarlo cuando él mismo se temía. Un momento bastante emotivo. Pero lo que para Mob fue su salvación, para Reigen fue un golpe de suerte. Porque en el momento en el que Mob mostró sus poderes, Reigen dejó de ver un niño asustado y comenzó a ver el negocio de su vida: la eliminación de espíritus. Reigen atrae a clientes atormentados por espíritus malignos y Mob se encarga de papearlos bajo la mentira de ser una práctica más, como el discípulo del gran Reigen Arataka, cuidadosamente manipulándolo para hacerle creer que está en un nivel tan alto que ni siquiera ocupa ensuciarse las manos. Y como nos podemos imaginar, al final era Reigen y solo Reigen quien se iba con la mayoría del mérito. Hacía crecer su nombre y reputación a una velocidad increíble, mientras el pobre Mob recibía centavos, consejos baratos o literalmente nada, monetizando a duras penas la inocencia de un niño con tal de mantenerse a flote. A estas alturas quizás te preguntes, ¿cómo es que Mob continúa cayendo en esto? La realidad es que a Mob no le importa mucho si Reigen tiene poderes o no, sino que para él, Reigen es más un amigo que un jefe del trabajo. Una relación que desde ese entonces ha florecido de una manera positivamente profunda, donde muy a menudo solían viajar, comer y trabajar siempre bajo la compañía del otro. Reigen sostenía el rol de mentor y Mob lo admiraba como su leal aprendiz.
Sin querer queriendo, este cariño y consejos hacen que el trabajo, al menos por un tiempo, pase completamente desapercibido. El problema es que mientras más avanzamos, Reigen se va inclinando hacia un camino cada vez más desconsiderado. A lo largo de la serie, es común observar cómo la vida de Mob era frecuentemente interrumpida. No importa si estaba a media clase, saliendo con amigos o ejercitándose con el club de físico-culturismo, cuando una llamada de Reigen lo arruinaba todo. Demandaba su presencia inmediatamente sin detenerse a pensar si Mob tenía planes, amigos, familia o si simplemente estaba cansado. Lo convocaba a lugares oscuros o abandonados bajo cualquier pretexto barato, disfrazando un trabajo que claramente no podía hacer como un entrenamiento intensivo de emergencia, reprochándole que este era su deber como aprendiz y que era la única forma efectiva de controlar sus poderes psíquicos. Sí, por un tiempo, esta explotación engañosa funcionaba a su favor sin dificultad alguna, pero aún así, sabemos que una mentira de este calibre no duraría para siempre, porque al vivir de la admiración de un niño, Reigen, sin darse cuenta, había cometido un error bastante grave. Porque al final, hagas lo que hagas, los niños crecen. En algún punto, llegará un momento donde la vida de Mob dejará de girar alrededor de su maestro. Encontrará amigos, nuevos intereses, o simplemente se verá forzada a priorizar otras cosas por encima de Reigen, y ese momento llegaría en la segunda temporada. Mob poco a poco comenzaba a salir de su caparazón y los resultados eran maravillosos. Encontró un círculo social genuino, empezó a descubrir sus propios intereses, era un joven que cada vez dependía menos de su mentor y su vida por primera vez tomaba un rumbo propio. Sin embargo, el choque llegaría durante un día cualquiera. En medio del cumpleaños de su amigo, Reigen, como siempre, lo llama de imprevisto. Necesita su ayuda para lidiar con un contrato de exorcismo, pero a diferencia de todas las otras veces, Mob ya no es tan fácil de convencer. Naturalmente, ahora tenía prioridades fijas por fuera del trabajo, y mucho más aún si son llamadas inoportunas. Intenta explicarle que está en un evento importante, pero aún así no funciona. Para Reigen esto es inaceptable. Como por obvias razones no hay nadie más que pueda hacer el trabajo, le insiste y presiona con su peso moral de mentor para convencerlo. Y Mob, atrapado en una mezcla de vergüenza y una lealtad que comienza a pesarle, se disculpa con todos y con una pena de pies a cabeza se retira del lugar. Todo por un espíritu que no le tardaría más de un minuto en eliminar. Reigen queda satisfecho como siempre, pero a Mob lo consume una indiferencia profundamente notoria. Y es esta escena donde la ilusión de maestro-aprendiz temporalmente termina. Mob le reprocha que él también tiene una vida personal por atender y por primera vez en toda la serie le exige espacio. Pero Reigen, en un intento desesperado de mantenerlo bajo su control, decide atacarlo, diciéndole que todo lo que ha logrado es una vil mentira. Solo tienes las actividades del club de fisicoculturismo, ¿no? ¿O volviste a caer en una trampa de citas? Mob, ya no permitas eso. Se aprovechan de ti. No has aprendido. Lo acusa de tener un círculo social tóxico donde solo lo usan para burlarse de su persona, argumentando que él siempre ha estado para él y por lo tanto es la única alternativa que debería considerar. Pero este plan no saldría como Reigen esperaba. En vez de caer en la cegante admiración que una vez tuvo por su mentor, Mob lo mira de frente y lo confronta con una madurez aplastante. No es cierto. Bueno, tal vez me excedí un poco. Maestro, ahora ya sé que no todo lo que usted dice es verdad. Ay, bueno, calma, Mob. Estás cansado. Vamos a comer un tazón de ramen. Nadie se burla de mí. Y tampoco dejo que se aprovechen. Después de un día, Mob no se presenta en la oficina y Reigen ni siquiera se preocupa. Él confía en que se las arreglará sin él y que Mob, a fin de cuentas, no podría sobrevivir sin su ayuda, creyendo firmemente que solo es cuestión de tiempo para que vuelva rendido ante sus pies. Pero al topárselo alegremente por la ciudad, se da cuenta de que realmente Mob no lo necesita más. Es importante notar cómo desde el principio podemos observar cómo Mob, siendo nuestro punto de enfoque, atraviesa por una serie de cambios. Pasa de ser un chico tímido e inseguro a la fuerte persona que es ahora. Pero en cambio Reigen, por más que predique consejos y sabiduría, se mantiene estático.
se conforma con el rol de estafador, siendo evidente que no se toma el tiempo de aplicar sus propias enseñanzas. ¿Qué sentido tiene eso? Es verdad, todos sabemos que la meta de Reigen al final es ayudar a las personas. Sus consejos son genuinos y sus clientes muy a menudo se van aliviados. Pero esta intención moral se derrumba por completo cuando recuerdas que todo este éxito está construido bajo un muro de engaño. No puedes llamarte un maestro o mentor si para hacer el bien necesitas estafar al mismo tiempo. Es una contradicción andante, o más bien, la realidad que Reigen no quiere enfrentar. Oyuelo le recalca que Mob está más que bien sin su compañía, y como era de esperarse, este se escuda de nuevo con su arrogancia, implicando que él tampoco lo necesita y que avanzará mucho más lejos por su propia cuenta. Pero, al regresar a su apartamento, se sienta y, por primera vez en años, Reigen está completamente solo. Al encender su computadora, se percata de algo inesperado. Era su cumpleaños. No había mensajes ni llamadas de felicitación, y el único correo era un regalo de su madre que contenía una solicitud de empleo. Intenta liberar estrés en un bar local, pero la noche le otorga el efecto contrario. Al entrar, lo reciben sus supuestos amigos, quienes solo lo usan para vaciar sus problemas. Es irónico, ya que fue él quien criticó a Mob por su círculo social, cuando él ni siquiera es capaz de encajar en uno. Salir a conversar con cualquiera tuvo el efecto opuesto al que esperaba. La verdad es que no tengo amigos. El hombre al que siempre veíamos fuerte y testarudo, finalmente quiebra. No por el alcohol, y tampoco por algún malestar físico. Quiebra por enfrentar lo que por tanto tiempo lo estuvo atormentando. Pero en vez de recaer en su misma crisis, decide reconocer los hechos y poner manos a la obra, exclamando que se convertirá en alguien. A base de puro ingenio, Reigen comienza a reconstruirse poco a poco. Se sigue vendiendo como un psíquico profesional, pero ahora su nombre se esparce de verdad. Y te preguntarás, ¿exorcizando espíritus? No. Lo vemos limpiando la ciudad, dando conferencias gratuitas e incluso desenmascarando mitos del internet. Su reputación crecía nuevamente mientras los días pasaban, dejándonos en claro que podía sostenerse por su cuenta. Llega un día en concreto donde un representante acude a su oficina y lo invita a la televisión nacional para demostrar sus grandiosos poderes psíquicos. Reigen, un poco nervioso, termina aceptando la propuesta, convencido de que probablemente se las arreglaría de una u otra forma. El momento finalmente llega y Reigen, junto a otros, es introducido como psíquico frente a un chico presuntamente poseído. Él creía firmemente que su presencia bastaría para obtener el reconocimiento que él buscaba, pero lo que no se imaginó es que la televisión no es un cliente ingenuo. Al ser nuevo lo eligen para acabar con el espíritu, y con esperanzas de que el chico le siga la corriente, intenta realizar un exorcismo falso frente a millones de espectadores. Pasa más de 30 minutos lanzando todo tipo de sales y hechizos absurdos solo para revelar que el chico nunca estuvo poseído en primer lugar. Su imagen rápidamente se derrumba y es humillado como un farsante delante de todo el país. La noticia se expande con una rapidez increíble. De la noche a la mañana pasa a ser visto como un estafador codicioso y aprovechado, donde ni siquiera los conocidos del bar lo querían tener cerca. El acoso escala a tal punto que la situación se vuelve insostenible. Se ve acorralado por los medios y es forzado a testificar en una rueda de prensa. Tenía que decir la verdad. Es cuestionado por estafas, engaños e incluso su vida personal. Es ridiculizado, humillado, es lo que se veía venir. Por más que intentaba defender que él realmente ayudaba a las personas, nadie parecía tomarle importancia. Para ellos, Reigen no es ningún terapeuta comprensivo, sino un charlatán que solo intenta salvarse el pellejo. Cada argumento es destruido y sus palabras pierden valor por cada segundo que pasa. Al fin y al cabo, es el precio a pagar por un título que no le pertenece. En su discurso de graduación escribió la siguiente frase:
Quiero llegar a ser alguien. Es aquí donde Reigen se da cuenta de su mayor error. Al conocer a Mob, la admiración más fuerte no provenía de ese pequeño niño, sino de él mismo. En un intento de hacerse especial, terminó siendo nadie, mientras que Mob, tratando de ser normal, se convirtió en alguien estupendo. Reigen quería ser como él, pero este fue el resultado. Todo este tiempo lo estuvo usando y al final no logró conseguir nada. Es aquí donde decide que quien merecía sus palabras no era la prensa, sino alguien mucho más importante para él. Oye, Mob, ¿estás viendo esto? Has crecido mucho. ¿Lo sabías? Como si fuera coincidencia, se presenta una oportunidad perfecta. Los equipos flotan, los periodistas corren, y Reigen, como el gran ingenioso que es, utiliza este milagro para escapar del lugar. No es hasta más tarde que se toparía con el responsable de su conveniente salida. No fue por obligación o algún capricho amistoso, sino por otorgarle el reconocimiento que tanto quiso escuchar. Reigen le pregunta si sabe quién realmente es en realidad, y Mob le responde que sí. Siempre lo ha sabido desde el principio. Él sabe que su maestro, a pesar de todo, es una gran persona. A partir de este momento es donde Reigen finalmente cambia. Ser aceptado por Mob a pesar de sus mentiras logra curar su inseguridad. Ya no busca validación, ni dinero o delirios de grandeza. Simplemente acepta su normalidad tal y como debe ser. Mucha gente debate que Reigen tuvo que haber despertado poderes psíquicos, pero si me preguntas a mí, te diría que realmente no los necesita. Su fortaleza como personaje nunca provino de un superpoder o la fuerza física, sino de su misma psicología. En la temporada 1, cuando temporalmente adquiere los poderes de Mob, Reigen jamás los reclama como suyos ni los usa a la ofensiva. Él demuestra que un humano corriente como él es capaz de hacerle frente a quien sea únicamente usando valores humanos. Por especiales que sean sus poderes, siguen siendo personas. Nada más y nada menos que personas. Depender tanto de sus poderes los ha cegado. ¿Piensan dominar un mundo que ni siquiera conocen? No sean ridículos. Para ser exitosos, enfrenten la realidad. ¡Ese es el primer paso! Le demostraba a los peores villanos que tener poderes no los hace especiales, porque el valor de alguien se construye a base de tu misma persona. Y sabes, lo entiendo. No tiene mucho sentido que un personaje como Reigen conlleve morales tan fuertes si antes claramente era un estafador aprovechado. Pero esto es lo que para mí lo hace realmente especial. Reigen siempre tuvo buenos valores. Al principio, estaba cegado bajo la idea de que ayudar justificaba la estafa, pero al sufrir las consecuencias es que logró darse cuenta de su error. Ya no usa su moral para beneficio propio, dejó atrás el egoísmo y logró convertirse en el mentor que su alumno realmente necesitaba. Claro, no es un cambio que ocurra de la noche a la mañana, pero si quieres ver qué tanto ha crecido, nos bastaría con mirar a Serizawa. Serizawa es, en muchos sentidos, el reflejo de lo que Reigen pudo haber sido. Un adulto perdido, manipulado y aterrado de su propio puesto en la sociedad. Al inicio de la serie, el Reigen viejo lo hubiera visto como la mina de oro perfecta. Alguien a quien podría explotar y manipular con tal de ganar dinero fácil. Pero el Reigen del arco final hace algo completamente diferente. Le da un empleo, le ofrece un sueldo justo y lo apoya en sus decisiones personales para que logre valerse por su cuenta. Por primera vez, vemos a un Reigen que no usa a los demás para llenar su vacío. Seguramente es un cambio bastante notorio. Pero el apodo de El Mentor Perfecto no es un título que Reigen se gane con dejar de mentir o con consejos genuinos, sino con el acto de madurez más puro de toda la serie. La confesión de su verdad más dolorosa. Cuando Mob colapsa bajo sus emociones reprimidas, se convierte en un cataclismo andante. Arrasa por toda la ciudad y nada ni nadie es capaz de detenerlo. Su propio hermano falla en razonar con él
los chicos de fisicoculturismo salen volando por los aires y los psíquicos más imponentes no logran rozarle ni un pelo. Todo, hasta este punto, parecía perdido. Sin dudas, no creo que... ¿Qué? Entre los escombros, la persona menos esperada se presenta al rescate. Un simple humano, sin poderes, sin escudos y sin trucos bajo la manga, se acerca para desafiar una amenaza multicontinental. Corre directamente hacia el epicentro de la tormenta, pero la realidad lo golpea de inmediato. El viento lo arrastra, la presión lo asfixia y Mob lo aleja cada vez más. Cualquiera habría corrido por su vida, pero Reigen no se da por vencido. Se levanta y procede a quitarse los zapatos, dándonos a saber que está dispuesto a dar su vida con tal de salvar a la única persona que una vez lo dio todo por él. Decide que es momento de dejar atrás las apariencias, los discursos y las mentiras inoportunas. Ante nosotros tenemos al Reigen más puro que hayamos visto jamás, quien deduce que la única manera de detenerlo no es con poderes o consejos, sino con un sacrificio de su parte. La verdad que tanto le atormentaba admitir. A duras penas, logra acercarse al monstruo que su alumno cargó por todo este tiempo, y en medio de un cataclismo que lo destruye todo, Reigen le confesaría algo. Yo no soy como tú. No tengo superpoderes, ni poderes psíquicos. La verdad, no tengo ningún poder. No tengo nada. Aquel monstruo se esfuma y Mob, de vuelta en sí mismo, observa a un Reigen vulnerable, quien por primera vez arriesgó todo lo que tenía para revelar que era un fraude. Pero aún así, Mob no está molesto. Él ya lo sabía. Desde hace tiempo, Mob sabía que Reigen no tenía poderes, porque lo que realmente valoraba de él era su calidad como humano. Esta obra no termina con un Reigen roto o abandonado, sino de una forma mucho más reconfortante. Reigen llega a una oficina oscura, a lo que próximamente sería su fiesta de cumpleaños. Ahora estaba rodeado de amigos verdaderos y lazos inquebrantables. Alguien que pasó toda su vida huyendo a base de mentiras, logra salvarse a cambio de decir una dolorosa verdad que al final le brindó todo lo que buscaba desde un inicio. Quizás muchos de nosotros, al igual que Reigen, solemos mentir por miedo. El miedo a ser juzgados, rechazados, pensando que si tan solo fuera esto o si tan solo fuera aquello, quizás mi vida sería mejor. Nos obsesionamos con construir algo perfecto, el trabajo ideal, resultados brillantes o una vida exitosa, pero al final todos somos y seremos iguales, humanos y nada más. Le tememos tanto a la normalidad que preferimos estancarnos en una mentira eterna. Pero llega Reigen para demostrarnos que ser especial no es lo que te hace resaltar entre los demás, sino al contrario, ser especial está sobrevalorado, porque ser real es lo que verdaderamente te hace extraordinario.